Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes, mis amados hermanos en Cristo. Gracias a Dios que Él me concede este gran privilegio, gran bendición de poder estar ante ustedes en esta hora y a la vez también agradeciéndole al Señor por la oportunidad que me da de compartir con ustedes una enseñanza de su bendita y santa palabra. Gracias al Señor que en nuestro movimiento, en nuestro glorioso MIEPI, Dios nos concede tener un consejero fiel. ¿Qué es el consejero fiel? Como su nombre lo dice, es un consejero que nos orienta, que nos enseña a seguir el camino correcto. ¿A través de qué? A través de las enseñanzas que tú y yo estamos acostumbrados a meditar, y en este caso es el expositor doctrinal Pentecostés, donde se nos habla en cada una de estas lecciones referente a la vida de nuestro Señor Jesucristo, pero también al bien andar de nuestra vida propia, nuestra vida misma. La enseñanza del consejero fiel nos nutre, nos llena, nos bendice, nos fortalece, nos respalda, nos guía y de manera especial siempre nos da una bendición a raudales, de una manera tal que cada uno de nosotros, hermanos, a través de la misma, hemos aprendido muchas cosas maravillosas de Él. Pero también dentro de nuestros consejeros, hermanos, gracias a Dios contamos con artículos desde el editorial hasta artículos que nos hablan de cosas importantes, hermanos, como ¿quién tradujo la Biblia al español? El Antiguo Testamento. ¿Y por qué utilizamos la versión 1909? Y aún también la Biblia, el libro indestructible, que es el editorial. Déjenme decirles que gracias a Dios, hermanos, siempre que yo tengo un ejemplar, que es el consejero fiel en mis manos, lo primerito que yo hago, hermanos, es precisamente ver la enseñanza del editorial. No con esto quiero decir que los demás artículos no me gusten. Sí, son de grande bendición, pero siempre me ha llamado la atención precisamente, hermanos, el editorial, y del cual en esta ocasión, hermanos, yo quiero compartir con ustedes. Dice, ¿verdad?, la bendita palabra de nuestro Dios, ahí en San Mateo capítulo 24, en el versículo 35. Y dice, ¿verdad?, de esta manera, leo para ustedes. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Bendito sea nuestro Dios. Quiero decirles, mis estimados, que la Biblia ha sido por excelencia nuestra norma de fe y conducta, y que aunque el ser humano y muchos otros hombres y aún el mismo diablo ha querido destruirla, ha sido, hermanos, indestructible. Nos dice precisamente, ¿verdad?, el editorial de esta manera: neumáticos, trajes, teléfonos, relojes, linternas, bolígrafos, cascos, libros y hasta una casa son promocionados para su venta, con la garantía de ser indestructibles, que en realidad todos y cada uno de nosotros sabemos que esto no es así. Solo son tan resistentes en su apariencia, pero sabemos que tarde que temprano todo eso se destruye, se acaba, se desvanece. ¿Por qué? Porque sencillamente no hay en este mundo algo que sea indestructible.
Y si queremos hablar de algo que es indestructible, sí, nosotros como cristianos contamos con un gran libro, hermoso, precioso, que es la bendita palabra de nuestro Dios, el libro de libros, mis hermanos, por excelencia, de donde de él emanan mucha bendición para nuestra vida espiritual. Y de la misma manera, de ahí precisamente se extraen todo lo que está escrito en este hermoso ejemplar que es el consejero fiel. Nos dice que la Biblia es un libro indestructible. La historia cuenta y nos habla al respecto, y nos ha sido comprobado que desde los primeros escritos hasta el tiempo de hoy, hubo hombres, ¿verdad?, que quisieron destruir la palabra bendita de nuestro Dios. Aún también, ¿verdad?, se habla que hubo muchos riesgos al respecto de perderse la palabra bendita de nuestro Dios. Y dice que siempre se ha encargado Dios de la bendita palabra para que permanezca hasta nuestros días. Bendito sea nuestro Dios. Dice el Señor en su palabra, en Éxodo 32, 16 y 19. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Y aconteció que como llegó él al campo y vio el becerro y las danzas, enardeciósele la ira a Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y quebrólas al pie del monte. Y esto sucedió en nuestros primeros tiempos en que la Biblia, hermanos, que es la bendita palabra del Señor, empezó a existir. En tablas de piedra fueron escritas las primeras letras, hermanos, que hoy las tenemos, gracias a Dios, en lo que todos conocemos como la Biblia. Y Jehová dice que él habló a Moisés, porque dice que cuando Moisés se enardeció, se encolerizó, ¿verdad?, porque le molestó la actitud del pueblo, él arrojó esas tablas y aquel becerro, ¿verdad?, fue destruido, ese becerro de oro. Porque si hay una de las cosas, hermanos, que tú y yo sabemos, que Dios no puede, hermanos, estar con la idolatría. La idolatría es algo que a Dios no le agrada. Él mismo lo dice en su palabra y en Éxodo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna cosa que esté en el cielo, en la tierra, ni debajo de las aguas, ni la honrarás. ¿Por qué? Porque Él dice: yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, primero, segundo y tercero de los que me aborrecen. Ahora, de acuerdo a la palabra del Señor, dice aquí que Él le habló y le dijo: alízate, le habló a Moisés, 2 tablas de piedra como las primeras, y escribe sobre estas tablas las palabras que están en las tablas primeras que quebraste. Esto lo dice Éxodo 34:1. Posteriormente se nos dice que hubo también ataques contra los escritos de los profetas, y escribió Baruch de boca de Jeremías en un rollo el libro, todas las palabras de Jehová que le había hablado Jehová mismo. Y fue que como Jehudí hubo leído 3 o 4 planas, dice que rascó con un cuchillo, hermanos, lo que estaba escrito en esos rollos, y dice, ¿verdad?, que lo echó en el fuego. Y lamentablemente, hermanos, dice, ¿verdad?, que el fuego consumió ese rollo. Pero la palabra de Jehová a Jeremías fue después, y le dijo, ¿verdad?, que el rey había quemado los rollos, pero le dijo: vuelve a tomar otros rollos y escribe otra vez las palabras primeras que estaban en ese rollo. Esto, ¿verdad?, nos hace ver en Jeremías 36:4, 23 y 27 al 28. Esto nos hace ver que algo, hermanos, importante. ¿Por qué?
porque dice que anticipadamente Dios nos habla en su palabra en Isaías 48, que nos dice: sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece, dice, para siempre. Esto nos hace ver que la palabra de Dios es indestructible. Aunque el hombre quiera destruirla, nunca podrá. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, mis hermanos. Esto es algo maravilloso. El rey, se dice de un rey de Seleucida, que se llamó Antíoco Epífanes. Este hombre, hermanos, este rey, ¿verdad? Se dice que en el año de 168 antes de Cristo trató de destruir todas las copias de las escrituras hebreas, pero no lo logró. También se dice del emperador Diocleciano, que en el año 303 de Cristo ordenó la quema de las escrituras, tanto que en los lugares de reunión de los cristianos como en las plazas públicas, él quiso destruir la palabra de Dios, pero dice que tampoco pudo destruirlas. Bendito sea el Señor. Para en ese entonces ya estaban estos escritos, siendo precisamente, ¿verdad?, de que estos hombres han querido y siempre han, ¿verdad?, visto la manera de destruirlo, pero nunca han podido. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Ahora, en el año 1551 de Cristo, más o menos, se dice que allá en España, o como en varios países, era ilegal traducir y leer la bendita palabra de Dios en un lenguaje común, tanto ¿verdad?, que los inquisidores consideraban herética la posesión de un volumen sagrado, tanto que algunos llegaron a decir que al pleno, al pueblo, le decían: es que si usted lee la Biblia se va a volver loco, esto no lo va a entender usted, y bueno, cosas así. Pero sin embargo, se dice, ¿verdad?, que por esa razón fueron quemados innumerables ejemplares de las Sagradas Escrituras, y aún así, este libro, hermanos, es indestructible. Hasta el día de hoy ha prevalecido. Hoy en día se dice, hermanos, que Corea del Norte, Afganistán, Somalia, Libia, Pakistán, son países entre los demás, ¿verdad?, que pues se habla, hermanos, acerca de que ellos están precisamente queriendo destruir la palabra de Dios. Es triste, pero es en verdad algo que está sucediendo hasta el día de hoy. No ignoramos, hermanos, que el enemigo de nuestras almas ha querido, hermanos, intentar destruirla muchas veces. Hoy en día las escrituras siguen siendo perseguidas, hermanos, y tristemente podemos verlo a través de esas interpretaciones o esas Biblias erróneas que se han traducido, ¿verdad?, de una manera falsa. Una manera, de veras, hermanos, que su doctrina es contraria a lo que es el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Las versiones actuales le han quitado y otros le han puesto o le han añadido, hermanos, a su manera, y son traducciones adulteradas. Todo esto, ¿verdad?, nos habla en este hermoso consejero fiel, en el editorial. Y precisamente quiero terminar con esto diciéndoles lo que dice el Señor en su palabra en San Mateo 24:35, que el cielo y la tierra pasará, mas sus palabras no pasarán. ¿Te das cuenta cuán importante, mi hermano, es tomar en cuenta el consejero fiel? No pasar por alto los artículos que ahí se escriben. Cada uno de esos artículos que se escriben en el consejero fiel son de grande bendición. En este mes de agosto celebramos nosotros precisamente el Día de la Biblia. Y en cada uno de los consejeros, hermanos, nosotros, cada uno, ¿verdad?, podemos ver en cada mes un diferente tema. Si es el del mes de abril,
se nos habla de los niños. En el mes de mayo, del Día de las Madres. En el mes de junio, el Día, ¿verdad?, del Padre. En el mes de agosto, Día de la Biblia. Y hermanos, en el mes de septiembre, de la libertad. Y así sucesivamente hasta llegar a diciembre, que se habla, ¿verdad?, de la Navidad. Por ello, yo te invito para que con la ayuda del Señor hagas conciencia de ello, mi hermano. La importancia de que debemos de meditar no solamente en el expositor doctrinal, sino también yo te invito para que leas el artículo o los artículos, el editorial que vienen dentro de este volumen. Si tú lo haces, va a ser de grande bendición para tu vida, ya que en ello podemos, hermanos, tener más sabiduría. Hay cosas que a veces desconocemos, pero sin embargo, damos gracias a Dios porque a través de este hermoso volumen que es el Consejero Fiel, podemos aprender más y más de la bendita palabra de nuestro Dios. Dios te bendiga, mi hermano. Sí, hermanos, buenas tardes. Dios les bendiga. Gracias damos a Dios que nos concede la oportunidad de poder compartir con ustedes estos momentos. Bueno, pues a su servidor le corresponde comentar algunos pormenores de las secciones, de algunas secciones del Consejero Fiel, en cierta forma los artículos que son enviados al Consejero Fiel. Antes de continuar con esto, quiero invitarles a que leamos una parte de la Escritura, ya de ser en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, de la primera carta a los Tesalonicenses, el versículo 21, dice así de la siguiente manera: examinadlo todo y retened lo bueno. Brevemente hago una oración, hermanos, para pedir a Dios su dirección respecto a este breve comentario de estas secciones, de estos artículos del consejero. Amado Padre, en tus manos benditas nos encomendamos, rogándote, Dios, que puedan ser de mucha bendición estos comentarios que compartimos con todos los oyentes de esta revista, de estos artículos en esta revista. Usa en tus manos mi vida y hazme el instrumento, Padre. Muchas gracias, te lo pedimos todo en el precioso y bendito nombre de tu amado Hijo Jesús, quien vive para siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pónganse cómodos donde quiera que estén, se encuentren. Si están en la casa de Dios o están en sus hogares, pónganse cómodos. Bueno, primero quiero hacer resaltar que esta revista, El Consejero Fiel, ha sido una revista que por muchos años ha fluido en este glorioso movimiento, pues de alguna manera unificando a todo este movimiento en todas las congregaciones de los estados de la República, donde se ha levantado una misión, hoy un templo, hoy una casa de Dios. Y bueno, pues esta revista ha sido un instrumento en las manos de Dios para edificar al cuerpo de Cristo y sobre todo en este movimiento como una célula, como una partícula del cuerpo de Cristo. Ha sido muy edificante. Estamos hoy en este mes de agosto del 2020 y bueno, pues estamos compartiendo el comentario, el hermano Javier Aramilla y su servidor, estamos compartiendo el comentario de algunas secciones y a su servidor le toca de alguna manera comentar respecto a lo edificante que es leer, documentarse y ampliar su conocimiento en los libros de la ley. Sí, hermanos, ya leímos en la parte de la Escritura donde precisamente dice, es una exhortación del apóstol San Pablo a todos los oyentes, a todos los lectores de la Biblia y sobre todo
hermanos, a este movimiento MIEPI de los artículos de este consejero, cuando dice el Señor, examinadlo todo y retened lo bueno. Hay que probar todo lo que de alguna manera es para edificación de nosotros. Retener lo bueno. Si hay alguna cosa que encontráramos que no edifica a nuestra alma, vamos a hacerlo a un lado y vamos a retener lo bueno. Pero a través de los años, considero que esta revista ha sido una bendición para todos los lectores del movimiento MIEPI, y aún los que no son del movimiento MIEPI, pero que de alguna manera adquieren una revista mensual. Ha sido muy edificante. Muchos han crecido a través de estos artículos que son enviados por inspiración divina, por grandes hombres de Dios, por grandes siervos y siervas de Dios. Entonces, bueno, considerando este artículo de los 5 libros de la ley, bendito Dios, se amplía nuestro conocimiento, el saber que, pues hermanos, que podemos conocer mucho más acerca de este libro del Pentateuco, ¿sí? Llamado así los primeros 5 libros de la Biblia, con la ayuda bendita del Señor. Y bueno, pues el fin y propósito de este libro, de este Pentateuco, considerado también, hermanos, el Torá, palabra hebrea que significa instrucción o ley, y ya que en sus propósitos santos tuvo bien instruir de un modo correcto al pueblo de Israel. Hoy también sigue siendo ese instrumento de instruir al pueblo de Dios en esa forma correcta. Bueno, de esta sección aprendemos esto hoy, pero también tenemos otra sección acerca de los profetas mayores y menores, así considerados y conocidos por este libro santo, profetas mayores y menores. Pero ¿qué encontramos de estos libros profetas y mayores? Bueno, el término profeta primeramente tenemos que considerar que se deriva del griego profetis, que significa uno que habla por otro y señala al profeta como un intérprete. Bueno, pues hubo intérpretes mayores y hubo intérpretes menores. La palabra hebrea implica al profeta. Esnaví significa brotar como una fuente, y se describe la obra del Espíritu Santo en el corazón y labios del mensajero. Rebosa mi corazón palabra buena, refiero yo al Rey mis obras, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Salmo 41:1. Bueno, pues Dios se ha valido del ser humano, y efectivamente el profeta solamente ha sido un filtro por el cual Dios ha querido hablar a través de ese hombre, de esa mujer, de Dios. Y bueno, pues hubo profetas mayores, hubo profetas menores. Esta sección se considera a 4 profetas mayores, y son estos libros: Isaías, Jeremías, Lamentaciones de Jeremías, Ezequiel y Daniel. Estos 4 libros son considerados profetas mayores. ¿Qué aprendemos de estos hombres? Bendito Dios, muchas cosas que edifican al alma, que edifican al espíritu, que edifican al ser que es creado conforme a la imagen de Dios. Y bueno, tenemos 12 profetas menores. Sus profecías fueron un poco más cortas, por eso son considerados profetas menores. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y bueno, pues son considerados. Es el periodo donde escribieron uno de otros, es el periodo donde escribieron unos de otros. Fue diferente. Durante la etapa del reino dividido, escribieron en las fechas todas antes de Cristo.
Todas ellas tuvieron un cumplimiento también en su tiempo, en su momento. Y bueno, pues de alguna forma esos hombres en su tiempo fueron usados. ¿Para qué? Para dar un mensaje trascendente al pueblo que ha alcanzado hasta nuestros días, porque esa palabra se hizo universal. Alabado sea Dios, alabado sea Cristo. Y estos mensajes fueron durante la etapa de la cautividad en Babilonia. Escribieron los siguientes profetas, Daniel y Ezequiel, durante la etapa del retorno a Jerusalén, Ageo, Zacarías, Malaquías. Pero también es importante puntualizar, es necesario puntualizar esto, que en ese tiempo ya no se llevaba a cabo el ministerio del profeta, el ministerio de profetas, ya que la misma Biblia es la profecía. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos, como a una antorcha que alumbre el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Bueno, pues tuvieron su momento, su tiempo, y Dios en ellos aclaró muchas cosas. Dios en ellos aclaró muchas cosas. Es edificante para los lectores, es edificante para los oyentes, claro. Nos han ayudado a crecer, nos han ayudado a ir alcanzando la madurez que demanda Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la perfección, hasta que todos lleguemos al varón perfecto. Gloria a Cristo. Bueno, esta sección viene a ampliarnos el conocimiento, pero tenemos otra sección también, y esto es acerca del Nuevo Testamento. ¿Qué encontramos acerca del Nuevo Testamento? Bueno, pues hermanos, la Biblia se encuentra dividida en dos grandes secciones, siendo el Nuevo Testamento la segunda, y se compone por libros con estilo literario, desde narrativos o históricos, epistolares y proféticos. Comienza con la vida de Cristo, después narra el periodo de la iglesia, posteriormente da instrucciones doctrinales a la iglesia y al final revela el futuro de la iglesia y del mundo entero. ¡Ah, qué fascinante es todo esto! ¡Qué fascinante es todo esto! Este libro sagrado tiene dos divisiones, Antiguo y Nuevo Testamento, donde nos va llevando, sí, dijo el Señor Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Pues estos libros, Antiguo y Nuevo Testamento, te van llevando precisamente a ese conocimiento, te van llevando a la meta, al propósito de Dios a través de Jesucristo. Alabado sea Dios. Comienza con la vida de Cristo el Nuevo Testamento, después narra el periodo de la iglesia y posteriormente da instrucciones doctrinales a la iglesia y al final revela el futuro de la iglesia y del mundo entero. ¡Qué importante, hermanos! Este libro nos enseña, o más bien este Nuevo Testamento nos enseña y nos revela el futuro de la iglesia y del mundo entero. Gloria a Cristo. Nos doctrina, nos capacita para estar listos y preparados para llegar al cielo. Pero ¿de cuántos libros se compone el Nuevo Testamento? ¿De cuántos libros se compone, hermanos? Es una biblioteca. Es una biblioteca de 27 libros, el Nuevo Testamento. ¿De cuántos libros se compone el Antiguo Testamento? Es otra biblioteca de 39 libros. De tal manera que el Antiguo y el Nuevo Testamento están compuestos por 66 libros. Toda una biblioteca, llamada también el canon de las Sagradas Escrituras. Sí, este libro santo, inspirado por el Señor, escrito por 40 hombres escritores,
durante 1600 años escribieron estos hombres en sus diferentes épocas. Oh, cuánto conocimiento adquirimos. Y estas secciones nos enseñan todo esto. Los libros de la ley, los primeros 5 libros llamados el Pentateuco, profetas mayores y menores, ¿sí? El Nuevo Testamento, alabado sea Dios. Qué bendición tan grande, hermanos, qué bendición tan grande tenemos de parte de Dios. Qué bendición tan grande. Es importante, sigamos adquiriendo esta revista que nos enseña, que nos capacita. En esta revista tenemos varios artículos interesantes, fascinantes, que tienen inspiración divina y que muchos creyentes, aunque no forman parte de este glorioso movimiento como tales, pero también se han edificado porque la revista mensualmente está en sus manos y han ido creciendo y madurando en el camino de Dios. Pues Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga mucho. Síganse gozando con esta revista y con los artículos de esta revista. Que Dios los bendiga mucho. Amén.